Maitei, mba'éichapa peime temimbo'ekuéra. Hi'ã chéve pehechávo hína kumarandu peime porãite, chaime porã avei ha ko árape aguerahakase peẽme ko video ha jépa ñañemongeta'imi hag̃uápe ñanembo'epy ko árapeguáre jépa ko árape ha ko'ẽrõ g̃uarã avei hína péa ko mbo'epy. Es decir, la tarea que vamos a iniciar hoy es para mañana también, es para 2 sesiones, porque es un poquito largo, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando hoy y mañana con los vocabularios legales de acción lícita e ilícita. Upea hina jepa guaraníme ha'e hína umi ñe'ẽtekuaa, ha'éva hína añeteguáva ha añete'ỹguáva. Acción lícita e ilícita. Por ejemplo, hína la acción lícita. Acción lícita jepa hína todo lo que está bien, todo lo que está dentro, enmarcado dentro de lo que es las normas legales, ¿verdad? Entonces, todas las acciones que se hacen dentro de esas normas legales. Hamba hína la añete'ỹva, humilla yapovaíva, todo lo que hacemos fuera de las normas legales, ¿verdad? Entonces, mba'éicha ha'érõ oporombyepoti. Oporombyepoti mba'e upéva, que le pegaron, se le pegó, oporojuka, le mató, oporomondá, que le robó. Umía ha'e hína añete'ỹguáva. Mba'e upéva hína vocabularios de uso jurídico de acción ilícita, oĩvaíva. Y lo contrario, vamos a decirle lo antónimo de eso, son las de acciones lícitas. Ayepa, umi oye yapo porã. Bueno, entonces ko áre hegua ñamba'apóta hína, ha ñamba'apóta hína atýpe. Atýpe. Ha péa ko aty jajapo hag̃ua jajapóta avei en forma virtual, ajepa ko'ág̃a jajapoháicha opa mba'e hína. Peẽpe ñomongetáta oime'arã WhatsApp rupive ha upéichape formata hína la pende grupo. Van a conformar sus pequeños grupos que me gustaría que sean en grupos de 3. Pemba'apóta hína aty'i mbohapy temimbo'e oñondive. Jepa peñomongetáta ha peñembosako'íta se van a preparar de qué manera van a presentar este trabajo. Lo que ustedes tienen que hacer es redactar un texto, ¿verdad? Argumentativo. Apeje hína PM ko indicador fuera oye corregita, oye evaluata. Peteĩ texto argumentativo tea avei ikatu pejapo jajepa pehai ñe'ẽ tovake. Quiere decir una entrevista. Pueden hacer una entrevista, ¿verdad? Que sea siempre del ámbito jurídico, o un texto argumentativo, que vendría a ser como un ensayo. Entonces, para eso, a cada grupo yo les mando una tarea a través de la plataforma donde hay 6 grupos ahí. Hina aty peteĩha, aty mokoĩha, aty mbohapyha, ha upéicha oho poteĩmeve hasta el grupo número 6. Upépe pehecháta oĩ hína ñe'ẽnguéra. Oĩ hína ñe'ẽnguéra upépe he'i PM peteĩháme mba'épa pejapóta, he'i pejeporekáta guaraníme mba'éichapa ikatu oje'e ko'ã ñe'ẽ añetegua. Ha'éva hína ojejapovaíva ha ojejapoporãva rehegua, de acción lícita e ilícita. Ha upe rire pejapóta peteĩ moñe'ẽrã omombe'úva térã peteĩ ñe'ẽjovake. Entonces van a hacer un texto, perdón, yo les había dicho a ustedes texto argumentativo. Es un texto narrativo nada más lo que van a hacer con estos vocablos. Un texto narrativo. O una entrevista. Cada grupo tiene una serie de palabras, de términos en español que ustedes van a buscar traducirlo al guaraní, ¿verdad?
utilizando los tres mecanismos que ya habíamos hablado ayer con el uso funcional del guaraní. Es decir, pueden hacerlo por unión de raíces o pueden utilizar el yopará o el yejeá. Entonces, son las formas que ustedes pueden hacer. Como carecemos todavía en el guaraní de la parte de términos, entonces ustedes pueden traducirlo mediante unión de raíces, que es una forma natural en el guaraní, o utilizando, ¿verdad?, el yopará o el yejeá. Son las tres formas en que pueden utilizar, ¿verdad?, para pasar estos términos al guaraní y usar luego dentro de su texto narrativo o dentro de su entrevista. Bueno, por ejemplo, el grupo 1 tiene términos como testimonio, crimen, daño, violencia, declaraciones juradas, consentimiento, delincuente, rebelde, fraude, información, hipoteca. Esas palabras, esos términos van a tratar de traducir al guaraní utilizando uno de los tres mecanismos y después utilizar, ¿verdad?, dentro de un texto entonces narrativo o una entrevista de índole, ¿verdad?, siempre judicial, es decir, un abogado con sus clientes sería. Bueno, y así tienen en el grupo 2, por ejemplo, tienen atumocoinjape, tienen otros vocablos, hasta el grupo 6. Entonces yo quiero que se conformen grupos de 3 integrantes. Upeana, she ambojera se umi atui. Quiero nominar a los encargados de cada grupo, ¿verdad? Entonces cada grupo va a ir conformando, ¿verdad?, con quienes va a trabajar. Por ejemplo, con el grupo 1, con la tarea 1, entonces le voy a nominar a Gaby Acosta, Gabriela Acosta, que va a buscar a 2 compañeras más que va a trabajar con ella. También le voy a nominar a Walter Gross, que va a buscar a 2 compañeros más o compañeras que va a trabajar con él. En el grupo 2 le voy a nominar a Carmen Aguilera, quien va a buscar a 2 compañeras o compañeros que va a trabajar con ella. A Carlos Villalba también en el grupo 2 va a buscar también a 2 compañeros más o compañeras que trabaje con él. En el grupo 3 le nomino a Fidel Allende, quien va a buscar a 2 compañeros más de grupo. También a Gustavo Ferreira, quien también se va a integrar con 2 compañeros más y va a trabajar sobre el grupo 3. En el grupo 4 va a trabajar Belén Ábalos, quien va a buscar también a 2 compañeras más o compañeros que hagan el trabajo con ella. También dentro del grupo 4 va a trabajar Maggie Valdés. También ella por su parte va a buscar a 2 personas más que van a trabajar con ella. En el grupo 5, Carmen Barbosa, quien también va a buscar a 2 compañeros o compañeras que van a trabajar con ella. Y en el grupo 6 va a trabajar Jorge Cubas, quien también va a buscar a 2 compañeros más que trabajen con él. Si hay algunos alumnos que quedan sin grupo, ¿verdad?, entonces se van a comunicar conmigo y yo les voy a estar indicando con qué grupo van a trabajar y con quiénes se van a unir. Es decir, que las tareas ya están distribuidas por grupos. Entonces, si hay alguna duda, vamos a estar aclarando en el grupo de WhatsApp. Bueno, me despido de ustedes, espero que tengan buen día y que les resulte fácil e interesante esta tarea. Muchas gracias.